Gracias, Rubí, por la invitación y la presentación. Gracias al comité organizador también, al doctor Telles, a todo el comité, a Jorge también, Jorge Franco, que está este año de presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría Biológica. Bueno, nosotros queremos retomar el espacio que ha mostrado la doctora Centorino para mostrarles el esbozo de un proyecto de investigación que estamos estructurando en conjunto con el Hospital San Ignacio y la Universidad Javeriana. Dentro de los nuevos proyectos que se han propuesto, se propone la búsqueda de la integración entre las disciplinas clínicas y probablemente el área de los trastornos del afecto puede ser un área muy interesante para lograr este cometido. Entonces, hace aproximadamente unos 8 meses nos reunimos con algunos de los profesores, un residente interesado en el tema, y a partir de la relación que abrimos con el doctor McIntyre en Toronto de amistad hasta el momento, hemos estado interesados en trabajar en el área de metabolismo. Les vamos a presentar entonces, antes que todo tengo que hacer declaración de conflictos de interés. En los últimos 12 meses he trabajado para esas... Perdóname. Ahí, mejor. Eso, bueno. Gracias, Ruby. Siempre se necesita alguien ahí. Ok, un segundito. No. Muy bien. En los últimos 12 meses he tenido vínculos con estas casas farmacéuticas, sin embargo no recibo patrocinios de ellos, asesorías ni educación médica continua. Nosotros pensamos que la obesidad y los trastornos del afecto son un creciente problema de salud pública que es evidente para cualquier persona que trabaje en el área de la salud, no solamente en psiquiatría, medicina familiar o medicina interna. Pensamos que las relaciones, a pesar que las venimos entendiendo mucho mejor en los últimos 10 años, todavía siguen siendo bastante oscuras y debemos buscar formas de entender, porque algunos pacientes se comprometen metabólicamente, otros no, porque algunos pacientes responden a algunos medicamentos sin aumentar de peso, mientras que otros claramente aumentan con ellos. Pareciera haber posibles endofenotipos que pudieran ser evidenciados o podríamos detectarlos en poblaciones que estén metabólicamente comprometidas. Entonces, cuando propusimos la idea de un programa de trastorno bipolar, lo primero que le preguntan a uno es si hay recursos para traer los pacientes a la institución. Generalmente nos van a decir que los recursos la institución no los puede poner. Entonces nos quedó, la única opción fue buscar los pacientes en otros servicios donde pudieran estar esas comorbilidades médicas y vamos a empezar por ahí nuestro estudio. Pensamos que la multidimensionalidad del trastorno bipolar, en términos no solo de las comorbilidades que tiene en psiquiatría, sino las comorbilidades médicas, nos permiten hacer este tipo de estudios interdisciplinarios. Sabemos hoy en día que las patologías médicas están representadas en los pacientes con trastorno bipolar, especialmente aquellas que tienen algún tipo de sensibilidad a situaciones de estrés ambiental. Ahí están, por ejemplo, diabetes mellitus, la enfermedad cardiovascular, el dolor crónico, la migraña, inclusive la obesidad, que es la interfaz en la que estamos hablando el día de hoy. Y sabemos que las condiciones cardiometabólicas hoy en día son una causa mucho más común de mortalidad que el mismo suicidio. Por cada 3 pacientes que mueren por complicaciones médicas asociadas a patología cardiovascular, muere un paciente por suicidio en trastorno bipolar. Entonces, de alguna manera tenemos que cambiar el concepto y los objetivos de nuestro tratamiento, no solo a prevenir el suicidio, que con lógica lo tenemos que hacer, pero también a prevenir que estas enfermedades surjan, como nos contaba la doctora anteriormente, y empezar a tratar los pacientes bipolares previo a que desarrollen la diabetes, desarrollen el síndrome metabólico y buscar qué marcadores nos permitirán hacer eso. Entonces, cuando uno revisa la literatura y busca qué factores contribuyen a que alguien desarrolle síndrome metabólico en el contexto del trastorno bipolar, uno encuentra diferentes dominios. Se encontrarían el trastorno, la parte comportamental y psicosocial, que hablaría del sedentarismo, la desnutrición, la pobreza, el nivel educativo, la vida urbana, el tabaquismo, que también es una variable bastante fuerte en estos grupos de pacientes, los sistemas de salud donde puede haber pobre acceso, que puede ser un ejemplo claro nuestro sistema de salud, que para estos pacientes todavía no existe un programa interdisciplinario para que ellos asistan y sean manejados de esta forma. Estresores tempranos, sabemos que el trauma y el maltrato infantil marca para la aparición de estas enfermedades y parece que para la comorbilidad médica asociada también existe una relación. Los agentes farmacológicos que nosotros utilizamos, especialmente medicamentos como divalproato y antipsicóticos atípicos, que son las primeras líneas en nuestro país de manejo de pacientes con trastorno bipolar, parecen ser las drogas que más se asocian al aumento de peso y el riesgo probable de desarrollar síndrome metabólico. De todas maneras, les voy a mostrar información que muestra que también hay alguna carga de riesgo genético que va a determinar que esto suceda o no.
Y finalmente, no olvidar que cosas que se van a hablar en otro simposio más adelante en el Congreso, el estrés oxidativo, las alteraciones neuroendocrinas, sobre todo el eje hipotálamo hipófisis adrenal, parecen estar implicadas directamente en el surgimiento, en las dificultades médicas que nos toca acarrear día a día con nuestros pacientes que tienen comorbilidad médica y trastorno bipolar. Uno se preguntaría esto de dónde surge, si es algo al azar, es una coincidencia, pero parecería que no. Si uno se va a los estudios de gemelos, uno encuentra que las cargas de heredabilidad de trastorno bipolar y de otras comorbilidades médicas que son muy frecuentes en el mismo son prácticamente idénticas. Cuando ustedes miran ahí hipertensión, diabetes tipo 1 y uno lo compara con trastorno bipolar, parecen copiadas. Debe ser que algún material genético se comparte entre estas enfermedades que todavía desconocemos, pero espero mostrarles algún esbozo de lo que parece asociarlas como variables clínicas y variables en estudios paraclínicos. Entonces, si uno se remonta a hablar de los trastornos psiquiátricos graves, y esta tal vez es la única diapositiva donde lo hablo de manera amplia, como en la ponencia anterior, uno encuentra que pacientes con esquizofrenia, por ejemplo, en este estudio de Friedman, editor del American Journal de Psiquiatría, uno encuentra que los pacientes con esquizofrenia que tienen hipertensión van a tener un peor desempeño neurocognitivo que aquellos pacientes esquizofrénicos con hipertensión controlada, y si uno los compara con la población general libre de esquizofrenia, la población general libre de esquizofrenia con y sin hipertensión, uno encuentra que hay unas claras diferencias donde hay una mezcla de los dos factores, el factor de la enfermedad psiquiátrica con toda la carga que produce, que sabemos que va deteriorando el paciente, pero parece también haber algunos elementos asociados a ese compromiso, a esa carga metabólica en paralelo que se va creando o va naciendo o emergiendo en el paciente bipolar, bien sea por la enfermedad, bien sea por el material genético que permite que esto suceda, o bien sea por las medicaciones que estamos prescribiendo en nuestros pacientes. Por lo tanto, si uno se va a mirar los últimos modelos que se han propuesto para entender esta correlación entre la enfermedad médica y el trastorno bipolar, probablemente este de Marion Lee Boyer es el más interesante y el más novedoso, donde se agrupan muchísimas cosas que venían siendo estudiadas por otros grupos. El grupo de Koffer en Pittsburgh había hecho una publicación en el 2009 donde mostraba que los pacientes bipolares tenían 5 veces más riesgo de sufrir de una enfermedad cardiovascular y 2 veces más riesgo que los pacientes con depresión mayor. Por lo tanto, esta es una población de mayor riesgo en términos epidemiológicos que la población global de trastornos psiquiátricos graves que venimos hablando anteriormente. Entonces, ustedes ven ahí cómo los factores genéticos y los factores ambientales siguen siendo importantes, pero se requiere una serie de irregulaciones a todos los niveles altos de estrés, alteraciones en los ciclos circadianos de sueño, respuestas autoinmunes, fenómenos inflamatorios. Inclusive algunas infecciones podrían eventualmente producir algunos cambios acá que llevan al estrés oxidativo, que llevan al cambio neuronal, que finalmente termina estableciendo los estadios del trastorno bipolar. Y miren cómo se van anidando todas estas enfermedades médicas para las cuales el síndrome metabólico genera algún tipo de riesgo. Robert McIntyre nos mostraba esta información hace un año, donde es impresionante cómo los cambios del tamaño hipocampal de los pacientes que tienen trastornos del ánimo son prácticamente iguales o inclusive levemente inferiores a los que vemos en pacientes con diabetes mellitus. Y también cuando uno va a las pruebas neurocognitivas encuentran algunas similitudes, pero también algunas disfunciones que no comparten los dos trastornos. Por lo tanto, podría uno hablar de algunos endofenotipos en trastorno bipolar que tuvieran que ver con estas enfermedades médicas. Por lo tanto, McIntyre y colaboradores han mirado en la muestra canadiense, que es importante en términos epidemiológicos, han encontrado que el síndrome metabólico está representado aproximadamente en el 23,3% de la población general, pero en las poblaciones de pacientes bipolares estos números pueden llegar a 2/3 de la muestra, y han encontrado en un estudio reciente publicado en el 2010 que la edad del primer tratamiento para depresión, la edad para el primer tratamiento para manía y el número de hospitalizaciones parecen diferenciar las poblaciones que tienen síndrome metabólico de aquellas que no en el trastorno bipolar. Nos preguntaríamos si esta información es absolutamente pertinente para las poblaciones latinoamericanas. Pensaría uno que inicialmente no, por lo tanto habría que mirar otro tipo de poblaciones. Ellos no han mirado la población brasilera, simplemente han hecho un análisis metaanalítico donde han encontrado 39 estudios y han encontrado números muy similares a los que reportaba el doctor McIntyre en la muestra canadiense. Esto es un estudio global.
Entonces ya sabemos que sin duda alguna los pacientes tienen más riesgo de síndrome metabólico que la población general, por lo tanto nuestro estudio no va a mirar esa variable, pensamos que ya eso está bien estudiado. Quería mostrarles algunas cosas acerca de la obesidad y el aumento de peso que me parecen interesantes. Este estudio muy pequeño muestra cómo existe una diferencia en términos de adipocitos en pacientes bipolares versus pacientes controles que son obesas. Entonces uno diría, bueno, existe un riesgo mayor para aumentar de peso en las pacientes que es subyacente independiente de que estén o no estén en crisis. Pero si uno mira este estudio hecho en Taiwán, publicado en el Journal of Affective Disorders este año, uno encuentra como en pacientes bipolares tipo 2, que generalmente podrían no estar tomando tantos antipsicóticos atípicos como uno pensaría, existe también un incremento de peso asociado a la mejoría clínica. Entonces tenemos ahí una dicotomía interesante para el estudio en la investigación traslacional a futuro, donde hasta qué punto un paciente debe aumentar de peso en un tratamiento para que ese aumento de peso no se convierta en un riesgo metabólico y no se convierta en un predictor de nuevas recurrencias, porque se requiere al parecer aumentar de peso para tener respuesta a los medicamentos. Ahí tenemos un problema que no hemos podido dilucidar todavía en la investigación, pero que estamos empezando a conocer qué factores podríamos controlar para impedir que ese aumento de peso se convierta en un riesgo metabólico. También sabemos que no solo aumentan de peso los pacientes, sino que también este aumento de peso en pacientes bipolares parece asociarse a cambios neurobiológicos en el cerebro que predicen la presencia de atrofia cerebral, y sabemos que los índices de masa corporal y la circunferencia abdominal se asocian en el tiempo en pacientes bipolares a deterioro cognitivo, sobre todo en aquellos que no han tomado litio en el tiempo. Algunos estudios han mostrado que estos pacientes en sobrepeso tienen disminuciones en la fluencia verbal, tienen alteraciones atencionales en las pruebas neuropsicológicas, y sabemos por el estudio que hizo Faiolini hace un tiempo que aquellos pacientes bipolares con índices de masa corporal mayores a 25 tienen una mayor probabilidad de recaer en el tiempo que aquellos que no. Entonces, sin duda alguna, existe un triángulo de asociaciones clínicas que tenemos que definir en investigación para saber cuánto pesa, en qué momento de la enfermedad y cuándo es importante intervenirlo. Ya han hecho esto desde hace un tiempo, desde el 2006 tenemos algunos esbozos de investigación en psicofarmacología que nos muestran algunos genotipos, algunas formas genéticas diferentes en los pacientes que llevan a que aumenten de peso cuando son expuestos a determinados medicamentos. Entonces no es todo culpa de los medicamentos ni de los médicos que lo formulan, parece haber también un componente genético, parece haber genes candidatos que van a determinar que una persona aumente o disminuya de peso cuando está expuesto a una medicación. En un estudio reciente de Megna, uno encuentra algunos marcadores, como pueden ver ahí. No voy a pasar por ellos por cuestiones de tiempo, pero existe suficiente investigación para pensar que esto es un poco más complejo que simplemente formularle a un paciente un antipsicótico atípico u otro. Hay otras variables que entran a jugar en este partido de manejar pacientes bipolares con riesgo metabólico y cardiovascular. Probablemente el resumen más obvio que uno puede traer es este estudio del 2008 hecho por el grupo de la Clínica Mayo, dirigido en ese momento por Mark Fry en el programa de trastornos del afecto, donde ustedes ven claramente que existe un riesgo del 50% que parece ser atribuible a la enfermedad afectiva per se y no a los medicamentos, como pueden ver en la diapositiva, y existen unos medicamentos que parecen aumentar el riesgo, como son clozapina o olanzapina, seguramente mediado por el receptor H1 y lo que contaba la doctora ahora, pero es bien interesante cómo el medicamento carbamazepina en este estudio mostró un efecto protector en términos metabólicos. Parecía haber una disminución significativa en el LDL en los pacientes que tomaban carbamazepina, mientras que el HDL tendía hacia la alta. Eso fue una señal que dio el medicamento, pero no ha sido estudiado hasta ahora en ese sentido. Por lo tanto, nosotros pensamos que esta es la manera de enfocarlo en términos de investigación, la obesidad, el trastorno bipolar y la diabetes mellitus y el síndrome metabólico como un trípode que nos van a llevar eventualmente a una neurodegeneración, compromiso glial, compromiso funcional, déficit cognitivo en el paciente. No solamente es la prescripción de antidepresivos, parece haber otras variables que también influyen en eso, y esto probablemente nos va a dar la posibilidad de entender algunos fenotipos que se comparten, otros que discrepan, y nos van a permitir hacer asociaciones genéticas que no conocemos a partir del conocimiento de la obesidad del síndrome metabólico en estos pacientes con trastorno bipolar que vamos a captar en nuestra clínica de obesidad. Entonces, ¿qué queremos hacer en este estudio? Queremos
encontrar o probar que existe una alta prevalencia de trastornos médicos en el trastorno bipolar en nuestro hospital, que nunca se ha hecho hasta ahora. Es el primer estudio de estas características en el Hospital San Ignacio. La obesidad y el síndrome metabólico están sobrerepresentados en el TAP, ya lo sabemos por lo que acabamos de revisar, que los trastornos del afecto y la diabetes están íntimamente correlacionados y que existen algunas asociaciones translacionales que no se conocen, que deben ser estudiadas y que probablemente entrar a una clínica de obesidad puede ser un primer paso para hacer un buen diseño y una buena manera de captar estos pacientes bipolares en riesgo metabólico o riesgo médico. Entonces, Thomas Insel propone desde hace un tiempo para acá la investigación en traslación reversa, que es irnos desde la práctica clínica, tomar los pacientes, medirlos y posteriormente intentar tomar las muestras, intentar hacer la secuenciación genética, todo hacia atrás para poder entender todo lo que tiene que ver con la fisiopatología, la genómica, los biomarcadores y poder inclusive hacer medicina personalizada en pacientes con trastorno bipolar. Obviamente esto es un trabajo de 20, 30, 40 años, probablemente alguien lo tendrá que hacer por mí, pero por lo menos estamos intentando hacerlo. Aquí hay algunos estudios que quería traer en el día de hoy de grupos que han mirado otras variables del síndrome metabólico en pacientes con trastorno bipolar y esquizofrenia. Ya se está mirando la farmacogenética del metabolismo de los folatos. Se ha visto también que la homocisteína parece ser un marcador de mayor riesgo de síndrome metabólico en pacientes bipolares, así como en la población general. Pero tal vez el estudio más interesante es un estudio piloto que fue publicado este año, donde miran el potencial de intervención como una variable o el efecto de la variable del factor de necrosis tumoral en el tratamiento de pacientes bipolares que reciben antipsicóticos atípicos versus aquellos que no lo reciben. Si bien es cierto que uno mira la tabla 1 y encuentra que los pacientes bipolares tendrían un leve riesgo o una leve tendencia significativa a tener el factor de necrosis tumoral alfa levemente elevado, cuando uno mira las muestras y las compara y utiliza medicamentos como clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona, paliperidona, medicamentos que están en nuestro mercado en Colombia, y uno hace una comparación estadística al final entre los pacientes que tomaron combinaciones con estos medicamentos versus aquellos que no, uno encuentra que existe un aumento en la presión sistólica y un aumento en la presión diastólica que es estadísticamente significativo, y lo más interesante es que no hay aumento en el factor de necrosis tumoral que es significativo con respecto al valor basal que estaba previamente elevado. Entonces, cuando uno revisa el estudio, encuentra estas tres gráficas que son bien interesantes de tener en cuenta. No es solo que el paciente bipolar con síndrome metabólico tiene más riesgo de tener un factor de necrosis tumoral alfa, es decir, fenómenos inflamatorios crónicos y persistentes en su cerebro, que no es bueno para nadie, creería yo, sino que la utilización de estas terapias de manera indiscriminada, no estoy diciendo que no se puedan utilizar, pero utilizarlas de manera global en todos los pacientes podría tener riesgos de estas características, podría generar fenómenos inflamatorios que podrían no ir bien en el curso longitudinal de la enfermedad bipolar. Entonces ellos proponen varias formas de asociarlo. Una manera de asociarlo es que usted da el antipsicótico y usted aumenta de peso, y esa es la asociación directa que la mayoría de gente tiene como concepto único. Usted da esta droga, se aumenta de peso. Parece que no es tan sencillo, parece que hay otros mediadores como el factor de necrosis tumoral alfa, y que esto podría mediar no solamente el peso, sino también la circunferencia abdominal en los pacientes. Entonces, cuando uno va a mirar investigación con fármacos, uno diría, bueno, aripiprazol y ciprasidona probablemente son las drogas que menos van a aumentar de peso. Vamos a ver qué pasa. En este estudio que se publicó este año, en realidad los resultados son bastante deprimentes en términos de significancia clínica. No se ve en ningún momento que la combinación con este medicamento traiga un efecto sobre el placebo en el B, ni tampoco en el A, que sea clínicamente significativo en el cambio en lípidos en sangre. No así, este estudio con ciprasidona, también reciente, nos muestra que de hecho hay un brazo que viene del Massachusetts General Hospital, sí muestra una señal como si la ciprasidona tuviera un efecto protector a largo plazo. Y estaba yo ahorita conversando con alguien afuera y le decía, bueno, de pronto la ciprasidona no tiene unos grandes estudios de mantenimiento, ni tiene los estudios que quisiéramos y no ha pegado por eso, pero en pacientes que de pronto están tomando 2 estabilizadores del ánimo no antipsicóticos atípicos y requieren algún refuerzo por X, Y, Z, si el problema metabólico es grave, probablemente esta sea una medicación muy interesante en esos pacientes, que parece tener una señal de disminución significativa en términos, por ejemplo, de aumento de peso,
en la combinación con litio o con valproato. Tiene también algunas cosas significativas en lo que tiene que ver con colesterol total y alguna significancia estadística de litio sobre valproato en colesterol que me llamó mucho la atención en este estudio. Pero valdría la pena tenerlo en cuenta como una medicación en el mantenimiento, como un coadyuvante en pacientes que requieran algo más, que nos dé mucho miedo agregarle uno de estos medicamentos que parecen aumentar de manera significativa el riesgo de aumento de peso, de síndrome metabólico y ahora de fenómenos inflamatorios concomitantes que previamente no se conocían muy bien. El CANMAT ha hecho el esfuerzo de mirar qué se puede hacer con estos pacientes y es bien llamativo que cuando uno revisa la información, no voy a parar acá porque seguramente va a ser tomado en las siguientes conferencias, solamente metformina y topiramato tienen alguna significancia, algún tipo de estudio que tiene alguna validez clínica. El resto de intervenciones que se están recomendando como de primera línea no tienen estudios clínicos en esta población, y cuando uno va a mirar intervenciones de tipo psicosocial para manejar la hipertensión, la dislipidemia, los cambios que estamos hablando en el día de hoy, pues sí es que no hay nada en pacientes con trastorno bipolar. Por lo tanto, son una población dentro de trastornos psiquiátricos graves que está muy afectada por el síndrome metabólico, en la cual no estamos haciendo prácticamente nada para tratarlo, abordarlo de una manera un poco más agresiva y un poco más organizada. Entonces nosotros nos hicimos la pregunta de investigación si existen diferencias en la prevalencia de trastorno del espectro bipolar. Pensamos que en una clínica de obesidad no vamos a encontrar obviamente TAP 1 y TAP 2, pero seguramente vamos a encontrar más pacientes de espectro. Entonces nos pareció interesante medir el espectro en estas poblaciones y queríamos ver si había diferencias en términos de aquellos pacientes que eran obesos, que tenían síndrome metabólico versus aquellos que no tenían síndrome metabólico. Establecimos la hipótesis bilateral a dos colas, donde la hipótesis nula es que la prevalencia de los pacientes obesos con síndrome metabólico no es diferente a las que no lo tienen, y la hipótesis alternativa dice que sí. La metodología es básicamente recolectar los pacientes que ingresan a la clínica de obesidad. En nuestro programa de psiquiatría, cuando los residentes van a endocrino, rotan en la clínica de obesidad y evalúan todos los pacientes. Por lo tanto, tenemos ese recurso humano, físico, para poder medir los pacientes con el profesor que estén haciendo la consulta. La idea es que los recolecten y vamos a definir los casos y los controles. La identificación de los casos son aquellos pacientes que tienen índices de masa corporal mayor de 30, que cumplen criterios para síndrome metabólico. El grupo control sería el que no cumple criterios para síndrome metabólico, pero que es obeso. Y durante la recolección esto es lo que haríamos, le aplicaríamos a los pacientes pruebas para tamizaje. Básicamente vamos a usar el Hospital Anxiety and Depression Scale, el inventario de temperamento de Kiscal, ya validado por el grupo de acá del doctor Córdoba y colaboradores. El General Health Questionnaire también lo vamos a utilizar, de 12 ítems, y vamos a usar el Bipolar Spectrum Disorder Scale o Diagnostic Scale del doctor Gaemi, que ya está validado al español, y lo vamos a adaptar a esta muestra en conjunto con él. Este es el diseño del estudio de casos y controles que vamos a estar corriendo, donde los pacientes ingresan a nuestra clínica, se definen si los pacientes son obesos con o sin síndrome metabólico, se aplican todos los formularios de ingreso, las pruebas de tamizaje, se define si en el tamizaje el paciente fue positivo o negativo para espectro bipolar en el brazo de compromiso metabólico versus el brazo de no compromiso metabólico, y finalmente a los pacientes que dan bipolar positivo se les aplicará una entrevista estructurada SCID, en este momento DSM-4, esperamos ver la del DSM-5 pronto, y ahí vamos a captar nuestros pacientes para empezar a hacer los estudios bipolares, para bipolaridad translacionalmente en el tiempo. Aquellos que tengan una clínica de obesidad en sus ciudades, Astrid y los otros, pues si quieren participar de este diseño, pues son bienvenidos. Con mucho gusto estamos dispuestos a compartir esta parte con ustedes. El cálculo del tamaño de la muestra en estudio de casos y controles, que fue llevado a cabo por Martín Rondón, que es nuestro estadístico, recientemente nos dio un cálculo muestral. Íbamos a hacer inicialmente un estudio de corte transversal, un cross-sectional study, pero la verdad es que se nos aumentaba muchísimo la muestra de control y la muestra clínica. Por lo tanto, pasar a un diseño de casos y controles nos pareció más adecuado para captar la población en un tiempo prudente y poderles tener resultados seguramente en un año acá parecidos a la que la doctora ha presentado, pero no contra la población general, sino dentro de la población de obesos, mirar los bipolares, los bipolares metabólicamente positivos, los no metabólicamente positivos, los no bipolares, y llevar todos esos datos a un análisis estadístico en el futuro que nos arrojará seguramente endofenotipos de enfermedad bipolar en pacientes obesos, que es la idea de nosotros, que ya se ha hecho en otros países.
en Túnez, por ejemplo, ya han endofenotipificado el síndrome metabólico en pacientes bipolares tipo 1. Nosotros quisiéramos hacer eso en nuestro hospital en el futuro. Quiero agradecer a nuestro equipo. Yo no hice esto solo, obviamente, por eso nunca lo había podido hacer antes. Nuestro equipo pues está conformado por el doctor Ricardo Laspriella, que nos está ayudando en la asesoría epidemiológica. También tenemos un asesor externo, que es la doctora Marisa Rodríguez, que ya no trabaja con nosotros en la Javeriana, pero sí está trabajando en esto que le interesa muchísimo, es su área de investigación. Martín Rondón nos está ayudando en la estadística, y Oscar Rivero, un especial agradecimiento por su colaboración, a María Ángela Suárez también, estudiante de 5º semestre. Oscar es residente, y al doctor Nasir Gami, que nos va a estar ayudando en hacer la corroboración del análisis estadístico, que no cometamos errores de números. Muchísimas gracias, y pues estamos abiertos a preguntas si hay algo.